Continúa la vieja decrépita de Rosario Murillo despidiendo a diestra y siniestra a más trabajadores del Consejo Supremo de Justicia CSJ. Esta vez la sobaco peludo y dientes podridos de Rosario Murillo, el martes 31 de octubre del 2023 purgó, exterminó y despidió del CSJ a las magistradas sandinistas orteguistas Marta Lorena Quesada Saldaña y Marta Leiva Ayón. Con estas dos magistradas despedidas recientemente se suman a un total de 5 magistradas despedidas por Murillo en este Poder Judicial. Las purgas y exterminios en el Poder Judicial por parte del aparásito de Murillo, afirman opositores sandinistas que no es más que un avance de control total que Murillo prepara para su proyecto dinástico como sucesora y presidenta de Nicaragua, una vez que muera y estire los caites el violador de Daniel Ortega. La magistrada sandinista y purgada Marta Quesada es acusada de ser la que rechazó el proceso de la desadopción que se promovió contra Soil América en la violación de Daniel Ortega contra su hijastra. Con estas dos caídas en desgracia de ambas magistradas de este Poder Judicial, el régimen continúa demostrándole a sus sapos sandinistas orteguistas que nadie se va a salvar de los planes macabros de Rosario Murillo de llegar al poder de Nicaragua. Así es, y tenemos que manejar esto más allá de la colocación de estructuras como un golpe de Estado, porque se está tocando el funcionamiento de un poder del Estado que tiene el mismo rango constitucional como el presidente de la República y que incluso habían sido muchos magistrados nombrados por el primer poder de un Estado que fue la Asamblea Nacional. Evidentemente, Rosario Murillo se ha convertido en golpista. Mira, esto no se lo esperaba nadie, ni siquiera personas que habían sido súper serviles, que se habían encargado de incluso levantar listas, Última Hora Nicaragua. de dirigir despidos, Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Traslados forzosos, de dirigir incluso levantamiento de lista de personas que anduvieron en las marchas para verlo despedido, de hacer y encabezar también levantamiento de lista de personas a las que se les ha negado la salida del país. Es decir, estamos hablando aquí de servilismo, estamos hablando también de altas estructuras, es decir, altos cargos, y estamos hablando también de personas que habían sido lo que en el lenguaje popular conocemos como vacas sagradas, es decir, personas intocables por haber tenido alguna especie de participación, incluso en tiempos de las guerrillas, habían acompañado al Frente Sandinista durante los periodos más críticos y más duros. Última Hora Nicaragua. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Básicamente el mensaje aquí es que no se salva nadie, más allá de las personas que llevan los apellidos Ortega y Murillo. Sin embargo, es un hecho que Yadira ha sido removida de su cargo y lo que constituye básicamente dos magistrados removidos de su cargo y todas sus estructuras de poder, lo que constituye lo que se conoce en el derecho como un golpe de Estado, porque ha habido una intervención por parte de un poder del Estado hacia otro, donde ha tomado total control a través de la fuerza de manera repentina e ilegal, sin agotar procedimientos ni siquiera hacer apariencias de legalidades de estos procesos que deberían de hacerse. Para resumir y que la población entienda, esto es básicamente parecido a lo que quiso hacer Última Hora Nicaragua. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Perdón, era el de Perú, Pedro Castillo. Básicamente lo mismo, con la diferencia que aquí el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial, removiendo de su cargo a magistrados que gozan de inmunidad, que son inmunidades constitucionales, y que el proceso de nombramiento, sustitución y suspensión se debería de hacer ante la Asamblea Nacional, tal como fueron nombrados y tal como se hizo en el caso de la magistrada Ileana Pérez. Pero aquí nada de eso ha sucedido, es decir, han sido removidos de manera violenta. El Poder Judicial en la sede central está tomado por oficiales de policías que están en los pasillos con armas de guerra incluso, y están incluso hasta en alguna dependencia donde está más agudizada la represión en este momento, están hasta en las puertas del baño. Mira, no sé Hora Nicaragua. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Cuáles han sido los grupos o a los que ellos han intervenido? Por ejemplo, llama mucho la atención de que ellos han centrado, digamos, en sus fuerzas en todas aquellas áreas que son servicios destinadas a brindar servicios informáticos, de redes, telefonía, IP o desarrollo de web y soportes técnicos a nivel nacional. Es decir, todo lo que regula básicamente la ley de ciberdelito, siendo, digamos, el director a nivel nacional, que era Martín García, y debajo de él todas las dependencias, como es la división de sistemas jurisdiccionales y administrativas, la división de sistemas registrales, la división de soportes técnicos, la división de redes. Última Hora Nicaragua. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Las dependencias o las sedes que estaban bajo una persona que controlaba miles de oficinas dentro del Poder Judicial, que es el ingeniero Héctor Ibarra, que era encargado de controlar la configuración, estructuras y procesos de trabajo, asignación de roles, competencias operativas y administrativas para la tramitación de causas. Es decir, todas las estructuras o todas las oficinas que nosotros vemos en el Poder Judicial en las que la población tiene digamos, ha recibido algún tipo de servicio, eran controladas por Héctor Ibarra, quien ha sido el que ha impulsado el proceso de modernización del Poder Judicial y ha creado todas estas oficinas de, ya sea recepción, instrucción de causa y escrito, las oficinas de gestión de audiencias, las oficinas de control de procesado, es decir, todas las dependencias. Última Hora Nicaragua. Suscríbete a nuestro canal de incluyendo YouTube. los pools de secretarios, donde hay miles de secretarios a nivel nacional y todo. Es decir, estamos hablando de que hay una afectación totalmente a nivel nacional y bajo todas sus dependencias. Se cree que esto va a seguir bajando y escalando hacia las ramificaciones que ellos controlaban. Yo no lo llamaría así porque, digamos, el hecho de la traición va más allá de los señalamientos o de las actuaciones de estas personas. Yo le llamaría más bien que los que no están alineados con las fuerzas más oscuras, de la represión, son las personas a las que han perseguido. Están desarticulando básicamente toda la estructura que tenía Última Hora Nicaragua. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Secretario General Administrativo y de ahí todas las ramificaciones que eso depende para poner una estructura
obviamente un poco más alineada a las decisiones de Rosario Murillo. Digamos que, para resumirlo y que la población lo entienda, es básicamente Rosario Murillo tomándose el Poder Judicial, que el Poder Judicial había sido un órgano en el que ella había tenido poca incidencia y que había controlado de manera directa Daniel Ortega a través de sus emisarios, como primeramente antes del 2018 Bayardo Arce, quien nunca se ha llevado muy bien con ella, y posterior a Néstor Moncada Lao, que fue una de las personas que sustituyó a Bayardo Arce y que radicalizó. Última Hora Nicaragua, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Que el régimen es capaz de todo. Tampoco incluso se sabe si van a expulsar a alguien, etc. Sin embargo, lo que sí sabemos es que van a instaurar una estructura que va de alguna manera a socar un poquito más la soga que los trabajadores del Poder Judicial habían venido teniendo. Esto es un claro ejemplo, y que la población lo entienda, que dentro del Poder Judicial no todo el mundo está completamente alineado. Si bien es cierto, hay un control absoluto por parte del Carmen, ese control absoluto no goza de la cooperación absoluta por parte de todos los trabajadores del Estado. Definitivamente, ella cada vez ha tenido, digamos, más protagonismo dentro de diferentes estructuras político-partidarias, y el Poder Judicial era uno de los poderes que Última Hora había tenido Nicaragua, menos incidencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Que todos conocemos. A veces esto no es tanto de la decisión que ella pueda tomar del Carmen, sino de las estructuras de poder y quiénes son las personas encargadas en controlar. Es decir, básicamente por encima de los magistrados estaba anteriormente Bayardo Arce trabajando con Rafael Solís Cerda y rindiendo comunicación directa con Daniel Ortega, y posteriormente en la represión del 2018 Néstor Moncada Lao como emisario, y ahora vemos que Horacio Rocha, que ha sido una de las personas, uno de los emisarios de ella, ha llegado a Última Hora Nicaragua, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es una persona que le debe obediencia a Néstor Moncada Lao, y consecuentemente pues Marvin Aguilar dentro de esas estructuras institucionales, pero aquí tenemos que ver y separar estas cosas como dentro de las estructuras institucionales y las estructuras políticas. El opositor sandinista Juan Sebastián Chamorro da su respectivo análisis en la reforma constitucional que le quita al Poder Judicial el registro de la propiedad, afirmando Chamorro que dicha acción del régimen es una barbaridad jurídica. A continuación, su análisis ante la reciente acción anunciada el martes 31 de octubre del 2023 por el régimen asesino de Nicaragua. El traslado del registro público de la propiedad mueble, inmueble y mercantil del Poder Judicial a la oficina de la Procuraduría General de la República solo puede definirse como una barbaridad jurídica, y por eso es que precisamente necesita una reforma constitucional profunda, porque esto es un cambio profundo en el régimen de derechos de propiedad en Nicaragua, por dos razones fundamentales. En primer lugar, le quita al Poder Judicial, que debería ser en términos generales Nicaragua, del mundo, suscríbete a nuestro canal de tercero YouTube. Independiente entre distintas partes, una justicia imparcial donde se registran las propiedades. Obviamente que ese no es el caso de Nicaragua, ya lo sabemos, pero ahora pasa a manos de un interesado, como es el abogado del Estado. Ahora el abogado del Estado, dependiendo a sus necesidades o sus antojos, va a poder alterar estos registros, va a poder confiscar sin la necesidad de írselo a pedir al Poder Judicial, que además queda sin Última Hora una fuente Nicaragua, importantísima suscríbete a nuestro recursos, canal de porque YouTube. cada vez que se registraba una hipoteca, un registro de la propiedad, un cambio de propiedad, también se pagaba por el trámite. Esos dineros ahora le caen a el Procurador General. Una verdadera barbaridad que cambia fundamentalmente las reglas del juego de la tenencia de la propiedad en Nicaragua. Un pésimo mensaje para los inversionistas, que ahora sus derechos de propiedad están cada vez más Última Hora Nicaragua, suscríbete a nuestro canal de YouTube. De todos y cada uno de los nicaragüenses.